versículo 28. Dice así la palabra del Señor: después de esto, escuche bien, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En el versículo 29 de Joel 2, capítulo 2 dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Es importante entender esta escritura que se escribió unos 750 años antes de Cristo. Escuche bien, 750 años antes de Cristo. Y me llama la atención la palabra que dice en los postreros días, después de estos días. Dice en Reina Valera 1960, dice: en los postreros días derramaré sobre toda carne mi espíritu, dice Dios, dice el Señor. Y hay unas cuantas palabras que me llaman muchísima la atención y que Dios me ha estado hablando en estos días sobre esta temática. Y tiene que ver entonces en Joel capítulo 2, versículo 28-29 que acabamos de leer, que es Joel, según los teólogos, se clasifica como uno de los profetas menores, porque el escrito no es tan grande, pero es sumamente importante. Como les decía antes, se escribió unos 750 años antes de Cristo y menciona después de estos días. ¿Después de qué días? O sea, después de estos días. Entonces usted se preguntaría, ¿después de qué día? ¿O después de qué días? Usted podría preguntarse. Me llama la atención postreros días, en los postreros días. Entonces, si usted primero se pregunta, después de estos días, como acabo de leer en la versión internacional, así empieza en el versículo 28. Y usted diría, ¿cuáles días? Entonces podríamos hablar después de los días de paz, o después de los días de tragedia, o después de los días de que ha estado viviendo el mundo con el asunto de la pandemia, después de estos días de la pandemia. ¿Después de qué días? Pero también en la 1960 dice en los postreros días. Entonces uno podría pensar, ¿cuáles son los postreros días? Postrero día es mañana, tomando como referencia hoy, o la próxima semana, tomando como referencia esta semana que estábamos terminando, ¿verdad? Entonces, ¿después de qué días? ¿Cuáles son los postreros días? Interesantemente, me llama la atención que dice: los jóvenes verán visiones, tendrán visiones. Una visión es algo que uno puede ver como si fuera una película que está frente a uno, pero que se la está revelando, se está revelando en la mente. O sea, se está desarrollando esa película en la mente. Y es tan claro para la persona, es tan claro que pareciera como si lo estuviera viviendo en el momento. Eso es una visión. Y la visión tiene que ver con que está la persona consciente, está despierta. Puede estar caminando, puede estar sentado, puede estar acostado, puede estar en cualquier lugar y de pronto puede tener esa visión, puede tener una visión. Y dice el profeta Joel: en los postreros días los jóvenes verán visiones, tendrán visiones. Y luego dice que los ancianos tendrán sueños. Entonces vea qué tremendo. Para tener un sueño, no se habla del sueño de pensar, de querer o anhelar algo, sino sueño de que hay una revelación también, como si fuera una visión. Es como si fuera una película también, como un evento que está sucediendo en su mente, en su cerebro, pero en este momento está dormido porque es un sueño, ¿verdad? Entonces, entender, uno es una visión, las visiones se llevan a cabo cuando está despierto, aunque muchas veces dentro de un sueño también puede tener una visión, o aún durmiendo puede tener una visión, que es claro que no es un sueño, sino es una visión. Y esto uno lo entiende cuando uno entiende que eso está conectado al mundo espiritual, y puede tener entonces la forma directa de cómo Dios se comunica con la persona a través del sueño o a través de la visión.
Ahora, no es común tener una visión dentro de un sueño. No es común, sin embargo, lo hemos encontrado en la vida real cuando alguien ha contado, mire, yo estaba soñando, pero dentro del sueño tuve una visión. Ahora, lo que sí es común es tener una visión estando despierto, estando sentado, caminando, acostado. Eso sí es común. Ahora, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Cuando el profeta Joel habla de esto y dice que los jóvenes en aquellos postreros días van a tener visiones y los ancianos van a soñar sueños, van a tener sueños. Entonces, y nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Tenga en cuenta que en cualquier momento uno de nuestros jóvenes, de nuestras hijas o hijos, van a levantarse de pronto y van a empezar a hablar de parte de Dios. Varones y mujeres que tienen la palabra del Señor, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, entonces en cualquier momento podemos ser avisados de algo, un mensaje que Dios quiere darnos a través de nuestros hijos e hijas, a través de sueños o visiones. Ahora bien, yo quiero dejar esto ya bien claro, el punto donde quiero llegar. El punto donde quiero llegar es el siguiente. Cuando decimos postreros días o después de estos días, entonces uno se piensa en un límite de tiempo. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo serán los postreros días? Bueno, interesantemente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 en adelante, sucede que el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles y sobre los discípulos, 120 en número, en el aposento alto, y luego Pedro trata de explicar qué es lo que está pasando, que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Interesantemente, lo que sucede en ese momento es que el apóstol Pedro cita esta palabra y la cita entre el 80 y 90 después de Cristo, o sea, más o menos Hechos se ubica entre el 80 y 90 años después de Cristo, o sea, Cristo ya no estaba. Si usted le suma eso a los 750 años atrás, donde se escribe Joel, estamos hablando de unos 830 años, entonces, entre Joel y el libro de los Hechos. Entonces, dice el apóstol Pedro, esto es lo que dijo Joel, el profeta Joel. Dijo que en los postreros días nuestros hijos, nuestros jóvenes van a tener visiones y nuestros ancianos van a tener sueños y mi espíritu será derramado sobre toda carne. Eso es palabra de Dios. Entonces, Pedro hace referencia a este texto de Joel del capítulo 2, versículos 28 y 29, justamente para ese día, en el día luego después del Pentecostés. Entonces, vea usted qué tremendo, y eso hace poquito lo acabamos de pasar, después de la Semana Santa. Entonces son 50 días luego después de resucitar Cristo, y entonces ellos están en el aposento alto y viene el Espíritu Santo sobre ellos y sucede todo esto. Ahora, el punto donde quiero llegar es el siguiente para ir concluyendo. Interesantemente, en estos días el Señor me ha estado hablando sobre cómo va a intervenir en la sociedad, en nuestra sociedad y en el mundo entero, cómo va a venir interviniendo entonces con aquellos que realmente le conocen. Sin embargo, incluso algunos que no han tenido una buena relación con Dios van a estar soñando y van a estar teniendo visiones con lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos, con el propósito de Dios, con la salvación misma a través del Evangelio. Y es de esa manera va a estar llegando la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios a las familias. Entonces yo quiero que estén muy atentos porque van a empezar a soñar, van a empezar a tener visiones, jóvenes y adultos, jóvenes y ancianos, van a empezar a tener niños, incluso van a empezar a tener sueños y visiones. El Señor me ha hablado sobre esto. ¿Y por qué le digo esto? Es muy fácil de entender esto, porque como la mayoría de las iglesias ahora no podemos reunirnos en grupos como nos reuníamos antes como familia, entonces Dios nunca se va a quedar callado, de brazos cruzados, nunca se va a quedar. Él va a seguir interviniendo con la humanidad y Él siempre va a encontrar una forma de comunicarse con nosotros. En aquellos momentos, cuando las iglesias estaban todas funcionando, lo que sucedía es que siempre sobre el liderazgo, que está siempre atento leyendo la palabra y que normalmente nos reunimos varias veces por semana, entonces Dios está interviniendo a través de la palabra del predicador, la palabra del pastor, la pastora o diferentes líderes, varones y mujeres, que están interviniendo, hablando la palabra de parte de Dios a través de la
de las visiones, a través de los sueños y a través, sobre todo, a través directamente de la palabra de Dios. Porque si usted quiere que Dios le hable, solamente tiene que abrir su Biblia y empezar a estudiar, empezar a leerla. Es lo único que usted necesita. Pero el Señor también va a usar ese elemento. En estos días va a usar ese elemento. No es que no lo estaba usando antes, siempre lo ha usado. Siempre ha usado el elemento de las visiones y los sueños, además de la palabra de Dios. Pero si usted quiere seguridad en eso, en la palabra, está aquí, en la Biblia. Es importante que usted entienda eso. Algo importante que quiero dejarle a usted es lo siguiente: si el sueño que usted está teniendo o la visión que usted ha visto, que ha recibido, no se apega a las escrituras, no se apega a la Biblia, entonces eso no viene de parte de Dios. Puede hacer cualquier otra cosa, pero no de parte de Dios. Entonces es importante que usted entienda que los sueños y las visiones que usted pueda tener, lo que ha tenido antes, ahora o después, tienen que estar acorde con la palabra de Dios. Quiero dejarle eso, pero entonces quiero resumir lo siguiente. Número 1, los postreros días son ahora. El apóstol Pedro lo mencionó en aquel momento, 80, 90 años después de Cristo, pero le digo que hoy mismo también se está cumpliendo esta palabra de Joel. También estamos viviendo esos postreros días, porque uno pensaría, fue en aquel momento solamente esa palabra de Joel para que diera cabida y que el apóstol Pedro la pudiera mencionar. No, no solamente para aquel momento, también para hoy. En el nombre de Jesucristo se lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en este tiempo vamos a estar recibiendo muchas instrucciones por sueños y por visiones. Voy a estarles hablando un poco más de eso, voy a ampliarles luego en la próxima intervención, la próxima vez que estén conmigo. Voy a ampliarles un poco más de lo que el Señor me ha venido hablando sobre las cosas que hay que prevenir, sobre las cosas que necesitamos cuidarnos como familia y como matrimonios también. Es importante, pero bien, yo quiero que le quede bien claro lo siguiente. La palabra de Joel que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, también, escuche bien, también se está cumpliendo ahora. Los sueños y las visiones están ahora, como diríamos, en cualquier momento, porque el Señor no se ha quedado cruzado de brazos, sino que Él está interviniendo en medio de su pueblo. Así es que es importante que usted entienda esto, pero que esas visiones y esos sueños nunca estarán fuera de la palabra de Dios, nunca estarán fuera. Así es que quiero que se quede con eso. Ahora déjeme orar por un momento. En el nombre de Jesús, Padre, oro por tu pueblo. Señor, ese pueblo amado que tú tienes donde quiera que se encuentren ahora, pido que tú los bendigas, pido tu gracia sobre ellos, pido tu amor sobre ellos, Señor, y pido que te manifiestes en sueños y en visiones, Padre Santo. Pero también te pido que los llenes de sabiduría, que los llenes de inteligencia y de prudencia, y que tengan, Señor, la certeza de esos sueños y esas visiones, Señor, comprobándolas con las escrituras, mi Dios amado, con la Biblia, con tu palabra, Señor. No hay nada más firme, Señor, ahora. No hay nada más poderoso que tengamos para nosotros que la misma palabra tuya escrita, Señor, en una Biblia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fuerte abrazo, que Dios me les bendiga. Nos vemos pronto.